que me parece que este abogado de la alcaldía está sacando del sombrero unas afirmaciones sin presentar ninguna prueba. Él dice, no, es que esta respuesta no era para la opinión pública, sino para los juzgados. Y uno dice, pero ¿cómo así que una persona que actúa en el marco de un contrato público, que es como el que él tiene con la alcaldía, no es tan indefendible esto que no lo puede defender ante un medio de comunicación? O sea, indirectamente está justificando un crimen y eso es terrible. La criminalización absoluta del ejercicio de la protesta, ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy José Guarnizo, periodista y director de Vorágine, y este es un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hoy estoy con Daniela Díaz, periodista y líder de redes sociales. Daniela, ¿cómo estás? Hola José, hola Nicolás, ¿cómo están? Con altas expectativas de este nuevo episodio de Contracorriente después de estas cortas vacaciones. Exactamente. Y bueno, con Nicolás Sánchez, periodista de investigaciones. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola José, hola Daniela, ¿cómo están? Sí, aquí retomando nuestras investigaciones y bueno, un saludo también a toda la gente que nos ve. Exactamente, bueno, y vamos a lo que vamos. Hoy vamos a hablar de una investigación que salió publicada en Vorágine, titulada Alcaldía de Pereira culpó a Lucas Villa de su propio asesinato. El apoderado de la alcaldía de Pereira señaló sin pruebas a Lucas Villa, asesinado en 2021, de participar en tráfico de estupefacientes. Además, estigmatizó al pacto histórico y a Gustavo Bolívar, señalándolos de auspiciar protestas violentas, y la abogada de la familia dijo que la institución, es decir, la alcaldía, está revictimizando, pues por supuesto, están culpando digamos, a una víctima de asesinato, de su propio asesinato, pero ya les leeremos algunos apartes de esta investigación que tiene unos documentos que no se conocían y que Vorágine está revelando, Daniela. Así es, antes de empezar les recordamos a todos y todas que Vorágine es un medio de comunicación independiente. Aquí hacemos periodismo de investigación sobre vulneración de derechos humanos y corrupción. También les invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube, a que activen las notificaciones y a que nos sigan en todas nuestras redes. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como @voragineco. También nos pueden apoyar a través de Baki o de Patreon en la pestaña Apóyanos de nuestra página web, que es www.voragine.co. Recuerden que nuestro periodismo es posible gracias a ustedes. Así es, y pues nos gustaría, Nicolás, que empezáramos leyendo, que nos compartieras como algunos apartes de esta investigación que ya tenemos en pantalla. Claro, esto empieza con una cita textual. El homicidio de Lucas Villa obedece al actuar de organizaciones delincuenciales que nada tienen que ver ni con el mandatario del municipio de la época ni con el ente territorial, se refiere a Pereira. Según los medios informativos locales, regionales e internacionales, dicho homicidio se presentó por ajuste de cuentas en negocios de estupefacientes, estando, al parecer, involucrada la víctima fatal. Ese es solo uno de los señalamientos que, sin pruebas, hizo un abogado contratado por la alcaldía de Pereira ante una demanda por el asesinato del estudiante en mayo de 2021. Nos referimos al estudiante Lucas Villa. La secretaria jurídica de la alcaldía, Sandra Street López, le dio poder al abogado Julio César Serna Brito para representar a la entidad ante una demanda interpuesta por las familias de Lucas Villa y de Andrés Felipe Castaño, quien también resultó herido en medio del ataque sicarial que se dio en el viaducto que comunica Pereira con Dos Quebradas Risaralda. La contestación a la que tuvo acceso Vorágine contiene apartes que le endilgan algún grado de responsabilidad a Villa en su propia muerte. Lo señalan sin pruebas de cometer delitos y culpan al pacto histórico y al ex senador Gustavo Bolívar de incitar a la violencia. El documento fue enviado el 8 de febrero pasado al Juzgado Tercero Administrativo de Pereira por el abogado Serna Brito. Las familias demandaron al municipio de Pereira y a la policía. A la primera entidad señalando al alcalde de la época, Carlos Alberto Maya, de incitar a la ciudadanía a actuar en contra de quienes ejercen el derecho fundamental a la protesta social. 3 días antes del asesinato de Lucas Villa, el asesinato dijo en una rueda de prensa
abro comillas, vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la policía y el ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana. La policía fue demandada por no proteger a los manifestantes. En otro apartado de la contestación, Serna volvió a relacionar a Villa con actividades ilegales y por eso descarga en el estudiante la culpa de su propio asesinato. Abro comillas. Asimismo, el hecho ulterior que deberá ser plenamente aclarado en la investigación penal en curso que refiere a actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, donde estuvo involucrado la víctima, es decir, que el hecho es consecuencia de actividades delictivas del ciudadano ultimado en los hechos contemporáneos a la protesta violenta del año 2021. El abogado no adjuntó ninguna prueba de esos señalamientos a Villa. Abro comillas. No hay pruebas y ni siquiera un indicio para que él afirme eso. Eso es revictimizar, aseguró Vanessa Vasco, apoderada de las familias y abogada de la Corporación Jurídica Libertad. Exactamente, bueno, y más adelante esta investigación de autoría de Nicolás Sánchez dice lo siguiente: Serna habló con Vorágine telefónicamente y dijo, abro comillas, yo no doy declaraciones, yo cumplo mis deberes contractuales y dentro de mis deberes está darle respuesta con medios de defensa a todas las acciones que se me asignen y eso lo hago en el marco de la ley. Contestar una demanda no es revictimizar a nadie y esos son argumentos que no son dirigidos a la opinión pública, sino a un juez para que tome una decisión de derecho. La entidad tiene derecho a defenderse, cierro comillas. En un intento por respaldar sus señalamientos, el abogado citó en su escrito a una mujer que dijo ser la mamá de Javier David Clavijo Rúa, quien recibió un disparo en el mismo hecho en el que fue asesinado Villa y herido Castaño. En un interrogatorio, ella le dijo a la fiscalía, abro comillas, Javier David me contó que estaba trabajando en las marchas solo por la noche y que lo había contratado Jonathan Mejía, alias Trump, uno de los duros del barrio San Judas y que le pagaba 50,000 pesos noche, estaba trabajando en la primera línea, cierro comillas. Mejía fue capturado en julio de 2023, señalado de ser jefe de sicarios de la banda criminal La Cordillera. Sin embargo, en ningún apartado la mujer habló de tráfico de estupefacientes, término utilizado por Serna. Además, Clavijo solo quedó levemente herido en la acción sicarial, el único que murió fue Villa. Le preguntamos a Serna por las pruebas para afirmar que Villa tenía vínculo con el tráfico de estupefacientes y dijo, abro comillas, eso es competencia del juez, que es quien tiene que valorar las pruebas. Yo no hago valoración de pruebas, simplemente presento una argumentación jurídica que va dirigida única y exclusivamente al juez, que es el que emite el fallo. Abro comillas, nosotros hemos demostrado en el proceso penal y en el administrativo que ni Lucas ni Andrés Felipe tenían ningún vínculo con este grupo que ejerce el control de microtráfico en el viaducto, aseguró Velasco. Podríamos leer también qué comentarios nos han hecho los lectores. Creo que eso nos puede dar un poquito pie para hablar de este caso en concreto, pues de este asesinato. Lucas Villa era un líder estudiantil de 37 años que estudiaba Ciencias del Deporte y Recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira y que fue asesinado el 11 de mayo de 2021. Así es, bueno, en los comentarios pues la mayoría de personas comenta rechazando pues este señalamiento que hace la alcaldía de Pereira y rechazando en general la revictimización en otros casos, por ejemplo, la violencia contra las mujeres también como que hacen esa relación de que en la violencia hacia las mujeres también se culpa a las mujeres por sus propios abusos o por sus propios feminicidios. Entonces siento que también es un problema también generalizado en Colombia que pues hay que ponerle cuidado. Y en otros comentarios, ya como haciendo algunas preguntas, los usuarios dicen, por ejemplo, esto. Tengo un gran interrogante porque se puede filtrar algunos interrogatorios y otros interrogatorios colocan el grito en el cielo. De pronto aquí no sé si Nicolás nos puedas aclarar un poco de dónde vienen estos interrogatorios, cómo se tiene acceso a estos interrogatorios y por qué estos específicamente salieron a la luz. Sí, pues digamos que este interrogatorio
llega a Vorágine, obviamente vamos a proteger la fuente, porque, digamos, también fue una pregunta que nos hizo el abogado de la alcaldía de Pereira, que como nosotros habíamos tenido acceso a ese interrogatorio, y pues hacemos uso de nuestro derecho de proteger las fuentes, que digamos es algo constitucionalmente protegido y que es muy importante para nosotros realizar nuestra labor, ¿no? Y frente a lo que dice el lector, pues digamos también tampoco entiendo muy bien a qué otros interrogatorios se refiere y a qué grito en el cielo se refiere cuando se filtran otros interrogatorios. Digamos que nosotros incluso hace poco hemos tenido acceso a otros interrogatorios que ha hecho la Fiscalía en casos diferentes, en casos sobre todo en Córdoba, pero en este caso no es ningún interrogatorio el que se filtró, fue el documento de defensa de este abogado que representa a la alcaldía de Pereira. Él no está actuando, digamos, a cuenta propia, sino que todos estos documentos están incluso con los logos de la alcaldía de Pereira, y eso es lo que nosotros tenemos y lo que nosotros revelamos, que pues digamos también es un derecho de la ciudadanía conocer cómo está actuando el Estado en los estrados judiciales frente a víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, como fue Lucas Villa y los compañeros de él que estaban en ese momento en el viaducto, ¿no? Completamente. Antes de leer otro comentario, Daniela, yo quisiera como hacer énfasis en uno de los apartes de la defensa de la alcaldía alrededor de este crimen, porque definitivamente es revictimizante. O sea, es decir, en este país hemos estado acostumbrados a que si matan a alguien fue porque hizo algo o porque debía algo, entonces, bueno, listo, por eso lo mataron. Y lo primero que hay que decir es que, primero, en Colombia no existe la pena de muerte. Es decir, toda persona tiene derecho a un juicio justo. Y segundo, que me parece que este abogado de la alcaldía está sacando del sombrero unas afirmaciones sin presentar ninguna prueba. O sea, entonces, primero, así él estuviera involucrado en estos hechos, pues no hay lugar para matarlo. O sea, esto es una cosa absolutamente básica. Y segundo, pues no hay ninguna prueba de lo que está diciendo. Y si no tiene ninguna prueba de lo que está diciendo, pues lo está difamando. Y está difamando a una víctima, a un asesinado. Y el párrafo que me parece muy preocupante de esta defensa de que hace este abogado a la alcaldía de Pereira es cuando dice, abro comillas, asimismo, el hecho ulterior que deberá ser plenamente aclarado en la investigación penal en curso que refiere a actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes donde estuvo involucrado la víctima. Es decir, que el hecho es consecuencia de actividades delictivas del ciudadano ultimado en hechos contemporáneos a la protesta violenta del año 2021. Y miren, más allá de que menciona a Gustavo Bolívar, de que menciona el pacto histórico, este señor lo que está haciendo es simplemente lavándose las manos y diciendo que Lucas Villa, que el crimen de Lucas Villa se debe a que estuvo involucrado en actividades de narcotráfico. O sea, es absurdo, a todas luces absurdo. Y por supuesto, el hecho de que esté defendiendo a la alcaldía, que tiene derecho a defender a la alcaldía, no le da pie a un abogado a salir con una leguleyada de estas y componer, digamos, con manchar la hoja de vida de una persona que no se puede defender y que además fue asesinada. José, y otra cosa que es preocupante de una respuesta que él nos da cuando nosotros lo llamamos, y él dice, no, es que esta respuesta no era para la opinión pública, sino para los juzgados. Y uno dice, pero ¿cómo así que una persona que actúa en el marco de un contrato público, que es como el que él tiene con la alcaldía, no? O sea, es tan indefendible esto que no lo puede defender ante un medio de comunicación y decir ni siquiera como, oiga, sí, es que las pruebas están aquí, sino él dice, no, es que ustedes no tenían por qué enterarse de eso. O sea, sí. Eso que él dijo ahí va a ser trasladado a la familia de Lucas Villa. O sea, esto lo va a leer la familia de Lucas Villa, la familia de las otras víctimas. Entonces sí creo que independientemente de que sea una pieza
que cuente con reserva o lo que sea, hay que tener unos mínimos de ética y de decoro también para hacer estas defensas de instituciones públicas en el marco de violaciones tan graves a los derechos humanos como el asesinato de una persona de 6 u 8 disparos. Es que esto no... Y lo otro, Nicolás, es que, listo, donde esto hubiera sido real, y entonces uno dice, claro, es súper incómodo hablar de las actividades en las que estaba metido esta persona porque estamos en un proceso, pero eso no es consecuencia, es decir, o usted no lo puede matar por eso. O sea, él está justificando un crimen. O sea, indirectamente está justificando un crimen y eso es terrible. O sea, que la defensa de una alcaldía justifique un crimen a través de, además de unos señalamientos espurios ahí como ni siquiera sin ninguna prueba, sin ningún sustento, es una cosa absurda. Daniela, no sé si hay más comentarios. Sí, pero antes quería decir también que son señalamientos muy basados en un estigma del consumo de drogas, del tráfico de drogas, que suele otorgarse a las personas marchantes o a los protestantes. Eso también es grave de este caso. Claro, solo o sea, salir a protestar es un derecho. Entonces claro, lo que dice Daniela, es muy fácil relacionarse, se les volvió muy fácil relacionar a cualquier persona que sale a marchar, entonces con el tema del tráfico de estupefacientes y demás. Que aquí deberíamos estar hablando es de lo terrible que es que en Colombia maten a gente que está ejerciendo un derecho constitucional como la protesta, ¿no? Debería, y creo que Lucas Villa, desde que fue asesinado, ha sido víctima de una serie de difamaciones, como lo dices tú, José, intentando justificar ese homicidio. Y eso es tan grave porque incluso nosotros revelamos un interrogatorio que le hacen a una persona que relaciona a un agente de la SIJIN con eso, que lo que más o menos la justificación para ejecutar el homicidio es parecida a la que muchos destilan en redes, ¿no? Que es que él tenía yo no sé cuántos años y estaba todavía en la universidad, cosas de ese estilo. Lo único que hacen es legitimar o intentar legitimar hechos atroces. Sí, y recuerden los videos que aparecieron de Lucas Villa durante las protestas. O sea, era la persona que menos estaba cometiendo ningún acto ni de violento ni nada, estaba bailando, estaba acompañando o sea, es decir, sí, y eso sí es una prueba, es decir, porque fueron videos previos a su asesinato y que prueban lo que él estaba haciendo en las protestas, que era algo absolutamente pacífico. Si quieren, seguimos con los comentarios. Tenemos este otro que dice, si estaba relacionado con tráfico de estupefacientes, lo legal y coherente sería acusarlo y judicializarlo. Están justificando la pena capital. Según recuerdo, en investigaciones periodísticas hay agentes de la SIJIN implicados. ¿Esa línea investigativa en qué quedó? Sí, y digamos que aquí es muy importante, me parece lo que está diciendo también el lector, y es destacar, en caso de que eso hubiera pasado, en caso de que fuera cierto los señalamientos de la alcaldía de Pereira, pues hay unos procedimientos legales y lo que José decía, aquí en Colombia la pena de muerte está proscrita. Pero también es muy importante que a lo largo de este video quede claro, y creo que así lo hemos dejado no solo a lo largo del video, sino a lo largo del escrito, es que no hay ninguna prueba de que Lucas Villa haya estado inmerso en actividades de tráfico de estupefacientes, y uno no puede abrir, digamos, la ventana a la duda, porque alguien no puede salir a decir, como por ahí vi también un comentario en Instagram, no, pero ¿qué tal que sí? No, pues que muestren la prueba, porque si tratamos a todo el mundo con qué tal que sí, entonces uno sería culpable hasta que se demuestre lo contrario, y las cosas son al revés. O sea, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y si no hay ninguna prueba que relacione a Lucas Villa con esos hechos, yo no puedo salir a afirmar algo así, y nadie lo podría afirmar. Eso no sería ninguna opinión respetable ni nada, sino sería un acto de violencia, de mancillar el honor de una persona que, como dice José hace un rato, ya no se puede defender.
Sí, y otra cosa que me pone a pensar mucho frente a las respuestas que dio el abogado, que eso no era público, que eso no era para ser público, yo creo que desde que él firma un contrato para defender a la alcaldía, también me parece que está obligado a rendir cuentas frente a sus actuaciones, porque es que no está defendiendo, no sé, a mi mamá, está defendiendo a la alcaldía y eso tiene unas implicaciones porque son actuaciones de funcionarios públicos, es decir, el alcalde se está defendiendo a través de un abogado y está defendiendo a la institución y eso no y eso lo obliga a rendir cuentas frente a la estrategia de defensa que está ejerciendo y por eso lo llamamos y por eso están las respuestas ahí en el artículo. Exacto. Y terminamos con este último comentario que dice exactamente quién lo dijo. Se necesitan nombres para emprender acciones legales. No se puede acusar sin pruebas a una persona. Si las tiene, que las haga públicas, sino que se retracte y pida disculpas. Esperemos no estar hablando de un montaje judicial, que para eso en Colombia somos buenos. También lo que estabas diciendo, Nico, de la falta de pruebas. Sí, y nada, lo dice la alcaldía de Pereira, porque es que no lo dice el abogado, eso es muy importante. Él tiene un poder de parte de la alcaldía de Pereira, o sea, él está representando a la alcaldía de Pereira, eso es lo que es más grave. ¿Y me recuerdas la última oración de ese comentario, Daniela, porfa? Esperemos no estar hablando de un montaje judicial, que para eso en Colombia somos buenos. Yo quería hablar era sobre la de la mitad, y es que él dice, si las tiene, que las haga públicas. Y estuve pues haciéndole seguimiento a cómo le iba la nota y esto en Twitter, y vi que la hermana de Lucas Villa le propuso a Gustavo Bolívar interponer acciones legales en contra del abogado, un poco buscando una retractación. No sé en qué estará eso, pero digamos, ahí hay un indicio de que tal vez la familia vaya a interponer acciones legales en contra del abogado y del municipio de Pereira por hacer esos señalamientos, pues, sí, tendenciosos. podrían interponer una denuncia por injuria o calumnia, pues y lo que lo obligaría, si no tiene las pruebas, a retractarse. Uno de los intertítulos de esta nota dice los estigmas contra el pacto histórico y Gustavo Bolívar, en los que también fueron mencionados por la defensa de la alcaldía de Pereira, y dice, para eximir a la alcaldía de Pereira de toda responsabilidad, Serna también recurrió a responsabilizar al pacto histórico, a la Colombia humana y al hoy director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. La Policía Nacional, con su deber constitucional y legal, guardando una distancia apropiada con los manifestantes con el fin de evitar confrontaciones del mismo comité de paro y asimismo frente a la fuerte intervención de los movimientos políticos afines a las protestas organizadas, específicamente Coalición Política, Pacto Histórico, Colombia Humana y El Ciudadano y Gustavo Bolívar, senador afiliado al Pacto Histórico, quienes fueron los verdaderos determinadores, auspiciadores ideológicos y materiales de las protestas violentas en todo el territorio nacional, con pleno conocimiento de la sociedad colombiana en su totalidad. Cierro comillas, esto fue lo que dijo Serna en su escrito. Como prueba para responsabilizar al pacto histórico de los hechos, Serna adjudicó una noticia el 3 de agosto de 2022 que señalaba algunas declaraciones del congresista Lirio Uribe, otra en la que el entonces senador Gustavo Petro anunció su adhesión a las movilizaciones y una más que reseñaba la colecta que Gustavo Bolívar hizo para entregarle implementos de seguridad a jóvenes de la primera línea. Perfecto. Y volvemos a lo mismo, ¿no, José y Daniela? O sea, la criminalización absoluta del ejercicio de la protesta, ¿no? ¿Qué tiene que ver que el senador Lirio Uribe haya impulsado una ley o un articulado para que los jóvenes de la primera línea quedaran libres con el homicidio de Lucas Villa? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que quiere meter en una bolsa de confusión y de criminalización de la protesta hechos pues que son diferentes, ¿no? Y que no tienen nada que ver con la muerte. Yo quisiera decir algo aquí como agregando a este tema, y es que el crimen de alguien no tiene tintes
no debería tener ningún tinte político a la hora de o justificarlo o rechazarlo, ¿sí? Es decir, el derecho a la vida es un derecho fundamental y esto aplica para todos los ciudadanos, de derecha, de izquierda, de centro, a políticos o no. Es decir, no existe ninguna justificación para que maten a nadie. Eso por un lado. Segundo, la protesta es un derecho y es un derecho que aplica para la izquierda, para la derecha, para el centro y para el que se le dé la gana salir a protestar. Es decir, hoy en día a la oposición le tienen que garantizar, hoy en día, Gustavo Petro, presidente, le tienen que garantizar el derecho a la protesta. Y nadie puede ser acosado o puede ser hostigado por protestar contra Petro. Y yo quiero traer este tema porque a veces me parece importante despolitizar el tema, porque no hay muertos buenos o muertos malos o asesinatos buenos o asesinatos malos. Es decir, esto es los derechos fundamentales y le aplican a todos los ciudadanos de Colombia. El derecho a la protesta le aplica a todos los ciudadanos y más allá de que los señalados aquí sean Gustavo Bolívar o que sean, no importaría si los señalados fueran de derecha o fueran de centro, ¿sí? El crimen de Lucas Villa nunca debió haberse cometido y lo que sí están llamadas las autoridades es a investigar y esclarecer ese crimen y hacer justicia, que es lo mínimo que los colombianos esperamos cuando ocurre uno de estos hechos. Pues nada, agradecerles a las personas que se conectaron, que vieron este video. Ya Daniela nos va a decir también cómo nos pueden apoyar, es importante que se suscriban. Vienen más investigaciones en Vorágine, estamos trabajando para eso. Y sí, chévere que compartan este contenido, que nos referencien. Esa es una forma de apoyarnos, pero también hay otras, Daniela. Claro que sí, pueden apoyarnos a través de nuestra página web, van a encontrar una pestaña que se llama Apóyanos, ahí van a encontrar cómo apoyarnos por Patreon, por Baki, por una consignación bancaria. Y recuerden que también compartir nuestro contenido es una forma de apoyarnos. También hace poco tenemos nuestro newsletter, entonces también lo pueden encontrar registrándose en nuestra página web. En el menú de arriba hay un icono como de una persona, ahí pueden registrarse para empezar a recibir nuestro newsletter con contenido exclusivo. Muchas gracias por escucharnos hoy. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Nicolás, y nos vemos en un próximo Contracorriente. Chao.